Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto para mí volver a estar aquí charlando con ustedes nuevamente. Agradezco enormemente al Centro de Graduados la nueva invitación a compartir estas charlas y estos talleres, y especialmente, a Silvina y a Samantha que me ayudó con la parte tecnológica. Bueno, la charla de hoy va a ser sobre producción anticipada de prueba. Y voy a referirme, por supuesto, a su regulación en el Código Procesal y esencialmente a aquellas cuestiones prácticas que pienso que pueden ser de su interés en el ejercicio profesional. El Código regula, en el capítulo referido a las diligencias preliminares, dos tipos de diligencias. Las diligencias preparatorias del proceso, también llamadas preparatorias de la demanda, en el artículo 323 al 325, y esas diligencias son aquellas que tienen la finalidad de preparar el proceso para que esté integrada la litis adecuadamente. Es decir, si quien va a demandar o aquel que se crea fundadamente que puede ser demandado, eso puede suceder, por ejemplo, si lo convocaron a una mediación, puede imaginar, si no hubo acuerdo, que eventualmente se va a promover una demanda en su contra, pueden pedir diligencias para obtener aquel dato o aquel elemento que necesite para preparar su demanda. Así nos habla el artículo 323, por ejemplo, de solicitar la exhibición de un testamento, que la persona contra quien se va a demandar preste declaración jurada respecto de algún dato relativo a su personalidad, y una serie de incisos que contiene este artículo que se ha interpretado uniformemente que no son taxativos. Esa es una parte de la regulación de las diligencias preliminares. Las otras diligencias contempladas en esta parte del código, que es a lo que nos vamos a referir en esta charla, son las de producción de prueba anticipada. Y es importante para entender cuál es el sentido de la anticipación de la producción de la prueba, que es un supuesto de excepcionalidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros nos ubicamos en el proceso, vemos cómo es nuestra línea del proceso. Antes de iniciarse el proceso, los litigantes transitan por una etapa extrajudicial, ¿no es cierto?, que es la mediación, ese paso por el cual tienen que pasar obligatoriamente, salvo en los casos exceptuados. Luego, si seguimos transitando el proceso, tenemos la demanda y la contestación, es decir, escritos constitutivos donde las partes ofrecen las pruebas. Por supuesto, también pueden ofrecerlas en la reconvención, en la contestación, si alegan hechos nuevos, si oponen excepciones y en sus respectivas contestaciones. Es decir, esta etapa de postulación del proceso es aquella donde las partes dicen cuáles son las pruebas que ofrecen para producir durante el curso del proceso. ¿Qué sucede? Esas pruebas, sabemos, se van a producir, se van a llevar a cabo en una etapa posterior a la introductoria, que es la etapa probatoria del proceso. Y todos también sabemos que desde que se inicia el proceso, o antes, desde que se transita por la etapa de mediación hasta que se llega a la etapa probatoria, puede transcurrir un determinado tiempo, ¿no es cierto?, que por los plazos procesales o las vicisitudes propias que podemos encontrar, como por ejemplo no encontrar el demandado para poder anoticiarlo de la demanda. En esta situación, en este camino entre que ofrecemos la prueba y se produce, pasa entonces un tiempo que a veces puede ser considerable. El código prevé en este articulado, a partir del artículo 326 hasta el artículo 329, prevé y regula la posibilidad de los litigantes de solicitar que alguna prueba se produzca anticipadamente. ¿Qué significa anticipadamente? Antes de la etapa propia de producción de las pruebas, que es la etapa probatoria propiamente dicha. Esta anticipación puede tener lugar, o sea, puede pedirse, ahora vamos a ver cuáles son los recaudos para que esto así suceda, antes de iniciarse el proceso, incluso antes de transitarse la etapa de mediación, si concurren, digamos, los recaudos que la ley prevé, que el código prevé para que esto se produzca, pero también puede pedirse la anticipación de la prueba en el mismo escrito de demanda o de contestación o de reconvención o contestación, si se dan los presupuestos y ya se vislumbra
un tiempo aproximado de demora, digamos, hasta que se llegue a la etapa probatoria. Y también se puede pedir la producción anticipada de prueba una vez en curso el proceso, cuando todavía no estamos en la etapa probatoria y por alguna de las razones que la ley, el código mismo establece, podemos pedir la anticipación. O sea, no nos quedemos con esta idea de que solo la prueba anticipada es la que se va a producir antes de iniciarse el proceso. Puede pedirse y producirse con la demanda y producirse inmediatamente después o durante el transcurso de la etapa introductiva hasta, por supuesto, la etapa probatoria. Si estamos en la etapa probatoria, digamos, esa es la etapa propia para producción de la prueba. ¿Qué es lo que nos dice el código? Las partes, cualquiera que vaya a ser parte, ¿sí? Sea que vaya a ser parte actora, sea que vaya a ser parte demandada, esto está incorporado en el primer artículo de esta temática, que es el artículo 326, nos dice que quien tiene motivos fundados tiene que explicarle al juez para temer que la prueba, alguna de las pruebas que va a ofrecer, si todavía no hay proceso, o que ya ofreció, si está en la demanda o en la etapa introductiva, pueda tornarse de imposible o muy dificultosa producción en la etapa probatoria. Esta es la base, ¿sí? Pedimos anticipación de la prueba, esto trasluce alguna cuestión de urgencia en la producción, pero no porque estamos urgidos nosotros, sino porque hay circunstancias que hacen pensar a quien pide esta anticipación de la prueba que en el momento oportuno la prueba pueda no producirse por alguna razón. Ahora vamos a ver que esas razones, esas situaciones que justifican el pedido de producción anticipada de la prueba están también establecidas en el articulado y respecto de cada medio de prueba con alguna particularidad. Quien vaya a pedir una producción de prueba anticipada, si todavía no existe el proceso, tiene que hacer una petición, una presentación, un escrito que va a ser sorteada y se va a adjudicar a un juzgado. No es una demanda, por supuesto, pero es una presentación donde tenemos que explicar quiénes somos, qué parte vamos a hacer en el futuro, promoveré una demanda o estimo que seré demandado por tal persona. Es decir, hay que explicar, hay que dar siempre los datos de la parte contraria, de aquella futura parte contra quien yo voy a promover el proceso. Esto tiene interés cuando la pedimos antes de iniciar el proceso. Si ya iniciamos el proceso, esta información surge de la demanda o de la contestación, y también si lo iniciamos antes de promover el proceso, tenemos que explicar cuál es la pretensión que vamos a reclamar en ese futuro proceso y un sucinto relato de eventualmente lo que reclamaremos y cuáles son, aquí sí, los motivos que nos hacen temer fundadamente que esa prueba va a ser de imposible o dificultosa producción en la etapa pertinente. Esos motivos, en algunos casos, tal como lo regula el código, vamos a ver que se puede deber, si queremos llamarle, a un hecho natural, es decir, por ejemplo, un testigo de avanzada edad o alguien a quien yo voy a convocar como testigo que está próximo a ausentarse del país. Ahora vamos a ir viendo cada uno de los supuestos. Pero en algunos casos esto tiene su razón de ser en cuestiones de esa naturaleza y en otros casos la razón de ser es el temor a que la producción de la prueba pueda frustrarse o desbaratarse por el obrar de mi propia contraparte, de mi propia futura contraparte, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver cuáles son los recaudos que establece la normativa para que esta prueba tenga eficacia y evitar que haya planteos de nulidad. Entonces tenemos una presentación donde vamos a decir, esto estoy hablando cuando todavía no existe el proceso. Si existe el proceso, también diremos qué prueba y por qué motivos queremos que se anticipe de las que ya ofrecimos oportunamente. Entonces, explicamos en qué se funda, digamos, nuestro motivo justificado para temer su dificultosa producción en la etapa oportuna, cuál es la prueba que queremos producir y los datos de la parte contra quien se va a dirigir el reclamo o, si yo soy demandado, quién pienso que me va a reclamar a mí. Todo eso tiene que constar en el escrito. Indicamos específicamente la prueba, que esos son los elementos que nosotros vamos a ponerle al juez para que lo vea, y eventualmente los elementos que correspondieran, según el caso, el tipo de prueba, para justificar por qué estamos fundando nuestro pedido de prueba anticipada en alguno de estos incisos que ahora vamos a ir
explicando cada uno de ellos en particular. Acordémonos que esto no es una demanda, ¿sí? Insisto con esto, y que podemos pedirla aún antes de haber transitado por la etapa de mediación. Bien, dos particularidades. El pedido de prueba anticipada no se sustancia. Es decir, no le van a correr traslado a la futura contraparte, ¿no es cierto? Ni aunque esté con el proceso de trámite, no se corre traslado del pedido de producción anticipada de prueba. Es el juez el que va a resolver si corresponde la anticipación de la prueba o no, pero no se va a sustanciar esa petición. Es decir, no vamos a oír al otro. Por ahí ustedes se preguntan dónde estaría la bilateralidad. Bueno, está contemplada la bilateralidad en lo que es propiamente dicho la producción de esa prueba. Si el juez hiciere lugar a la producción anticipada de prueba, el recaudo que contienen estos artículos del Código para que la prueba sea eficaz para evitar planteos de nulidad y bilateralidad en el contralor de la producción es que se anoticie, que se cite, que se ponga en conocimiento de la parte contraria que está ya actuando, si el expediente está en marcha, o de mi futura parte contraria, que se va a realizar la producción anticipada de una prueba. Esta citación es ineludible, es decir, el juez cuando ordena la producción anticipada de una prueba tiene que citar a la parte contraria o futura parte contraria, hacerle saber. La finalidad de esto justamente es permitirle a esta parte contraria fiscalizar o controlar la producción de la prueba que se va a realizar, si es antes del inicio del proceso, sin que el proceso todavía esté en curso, y verificar la regularidad en su producción. Eventualmente, si esto no sucediera, si se omite la citación a la parte contraria, puede entonces pedirse algún planteo de ineficacia de la prueba o de nulidad de esa prueba que se produjo sin que pueda controlarla. Esa citación a la contraria, en alguna clase de pruebas anticipadas, en algunas situaciones, se suple con un anoticiamiento de que se va a producir una prueba anticipada al defensor público oficial. ¿Cuándo esto se hace? En general, en aquellos supuestos, ahora vamos a ver ejemplos concretos, en que existe el temor de desbaratamiento de la prueba justamente por el obrar de la parte contraria, es decir, le voy a avisar, la voy a citar para decirle que voy a producir tal prueba anticipada, supónganse que la prueba se encuentra en poder de la propia futura parte contraria, y ahí hay un riesgo de desbaratamiento si yo lo que quiero proteger es eso. Entonces, en esos supuestos se prevé el anoticiamiento al defensor público oficial. Vamos a ver cómo funciona esto en la práctica. Hay 4 incisos y algún agregado respecto de los medios de prueba, de algunos medios de prueba en su producción anticipada, en el artículo 326. Esta enumeración no es taxativa. Hay consenso en la doctrina y en la jurisprudencia que esto no es taxativo, y podríamos solicitar también la producción anticipada de otro medio de prueba que no sea de los expresamente contemplados en este artículo. Y esto se vincula bastante con lo que dice el 378, es decir, la posibilidad de producir también pruebas que no están previstas específicamente en el Código, por supuesto con la valla de que no afecten la moral ni derechos personales de terceros o de las partes, pero no necesariamente tiene que ser algún medio de prueba de esos que enuncia y explicita el artículo 326. Vamos a ver entonces cómo funciona. Algo que les quería agregar: la producción de la prueba propiamente dicha en forma anticipada se va a regir por las reglas propias de cada medio de prueba, ¿sí? Ahí, salvo algún matiz que vamos a ver, no hay variante en cuanto a propiamente dicho cómo se va a producir esas pruebas, ¿no es cierto? La forma de llevarse a cabo. Y en verdad impera un criterio bastante restrictivo para otorgar producción anticipada de prueba cuando se advierte, por supuesto que si se dan los recaudos, la prueba se va a producir los recaudos propios que hay que invocar y eventualmente demostrar para justificar su procedencia. Pero cuando se advierte desde la mirada del tribunal, en verdad que la producción anticipada tiene más la finalidad de
buscar aventajarse o anticiparse en cómo sería una prueba, a ver si demando o no demando. Cuando se ve desde ese lugar, en verdad, el criterio es restrictivo, ¿sí? Aquí no hay máxima amplitud, no hay amplitud, sino que hay que ver en cada caso puntual. Dentro de las pruebas que nos regula, digamos, el artículo 326 para producirse anticipadamente, encontramos en primer lugar la prueba testimonial, ¿sí? ¿Y qué es lo que nos dice la norma? Que se puede pedir la anticipación de la prueba testimonial cuando se trata el testigo, aquel testigo que nosotros ofrecimos o el que vamos a ofrecer cuando se promueva el proceso, es una persona de avanzada edad, una persona que se encuentra gravemente enferma o próxima a ausentarse del país. Hay que mirar bien siempre cuáles son los recaudos o los bemoles de estos puntos específicamente, ¿sí? El código dice una persona de avanzada edad, pero no dice la edad. Entonces aquí, por supuesto que hay una casuística de la jurisprudencia, de cuál es la edad a la que se puede considerar que es de avanzada edad. De 80, de 90, de 85, de 78. En verdad, lo que se considera es que la edad tiene que ver no solo con la edad etaria, con la cronológica, sino con un estado general. Esa persona se encuentra en condiciones de prestar declaración o por su estado general o por ahí, por alguna cuestión vinculada a su salud, no está en condiciones y se considera de avanzada edad, aunque por ahí uno pensaría, no, pero esta es una persona joven. Entonces hay que ir viendo esto en una generalidad, no estrictamente en la edad cronológica, ¿sí? Esto en cuanto a la edad. ¿Cómo le explicamos al juez la edad que tiene, ¿no es cierto? Puede, cuando se ofrece la prueba, acompañarse, por ejemplo, una fotocopia del documento de ese testigo. Pero de todos modos, cuando el testigo se siente a declarar, le van a pedir el documento. Y si el juez ve que la persona no es una persona de edad avanzada o es una persona joven que está en perfectas condiciones, eventualmente la prueba ahí no habría razón de ser para que se produzca anticipadamente. El testigo próximo a ausentarse, no importa la edad, no sería justificación de anticipación de prueba por ahí un testigo que se va a ir de vacaciones, ¿sí? Por un plazo breve, pero sí un futuro testigo, por ejemplo, que se va a radicar en el exterior o que se va a estudiar una carrera a la distancia y no podría venir a declarar cuando le corresponda. Entonces ahí eso, ¿cómo se afianza eso? Bueno, algunas constancias para pedirlo, ¿no? Para que tenga un viso de, bueno, la persona se está por ir, alguna constancia, alguna copia de un pasaje o una constancia, por ejemplo, de una universidad para convencer al juez de que correspondería entonces la anticipación de la prueba, cuánto. De todos modos, eso mismo se lo van a preguntar al testigo bajo juramento por ahí cuando se sienta a prestar declaración. Entonces, testigo de avanzada edad, un testigo próximo a ausentarse del país, y esto implica que o gravemente enfermo. Ese es otro de los supuestos en cuyo caso ahí la enfermedad o la gravedad de la enfermedad o el posible desenlace de su enfermedad deberá acreditarse, por ejemplo, con una constancia médica, donde de ahí resulte cuál es el estado de salud, acá sí, el estado de salud de ese testigo. Todos esos elementos se invocan y se acompañan, los que se posean, cuando se pide entonces la anticipación de la prueba. La prueba en sí se va a desarrollar como cualquier prueba testimonial. Le van a notificar al testigo la fecha de la audiencia a la que tiene que concurrir, le van a poner una audiencia supletoria si no concurre y van a citar a la parte contraria, ¿sí? Acuérdense que para el testigo es un deber, el testigo tiene que venir a declarar y la citación a la parte contraria es para darle la posibilidad de concurrir a la audiencia a escuchar al testigo, ¿sí? Incluso esto abarca la posibilidad de repreguntarle al testigo. No preguntarle si él también no lo ofreció como testigo de prueba anticipada, ¿sí? Porque aquí la anticipación de la prueba, si interesa a las dos partes, pueden pedirle a las dos partes o a las dos futuras partes. Pero si la prueba la ofrece una, la citación aquí es: el testigo viene tal día, tal hora, venga, escuche el testimonio, repregunte sobre lo que el testigo respondió. Pero si a su vez quiere preguntar,
debería también ofrecer esa prueba anticipada la parte contraria. En lo demás, una vez producida la prueba, esa prueba se espera, digamos, se incorpora oportunamente al expediente y luego se ponderará, vamos a volver sobre esto al final, junto con las restantes pruebas a producirse. Otra medida posible es la posibilidad de solicitar, ¿no es cierto?, un reconocimiento judicial o un dictamen pericial para hacer constar la existencia de documentos o el estado de una cosa. Por ejemplo, ejemplos prácticos, supónganse un inmueble que está a punto de derrumbarse, por ejemplo, constatar o hacer un dictamen pericial respecto de ruidos molestos, olores molestos, ¿cuál es el razonamiento? Esto está sucediendo ahora, quizás cuando yo inicio la demanda lo cesan. Entonces, aquí sí se designa para ir a realizar esa preanticipada un perito. En algún caso puede concurrir el juez a modo de reconocimiento, que también lo prevé la norma, pero generalmente esto se cumple a través de dictámenes periciales. Y aquí vamos a ver algunos ejemplos de cómo funciona acá la citación de la contraria. Supónganse que es para ir a ver un edificio que está con peligro de derrumbe. Bueno, va un perito, hay citación de la contraria, van las dos partes, o sea, nada se podrá modificar. Si el edificio se está por derrumbar, se está por derrumbar. El perito ahí dictaminará. Las partes pueden ir, o futuras partes, pueden constituirse ahí junto con sus consultores técnicos, pueden, una vez que el perito presenta su dictamen, pedirle explicaciones, hacer una impugnación, pero hasta ahí se cerraría, el consultor técnico puede presentar un dictamen, hasta ahí se cerraría la producción propiamente dicho de esa prueba. En este ejemplo no parecería de riesgo citar a la contraria, pero hay algunos ejemplos, algunos casos, les cuento uno puntual, donde la citación a la contraria podría poner en peligro la eficacia de esa prueba anticipada, en este ejemplo la pericia. Hace varios años hubo muchos reclamos donde se pedían diligencias de producción anticipada de prueba en juicios donde los titulares de los software informáticos que se utilizan, por ejemplo, en un banco o en una oficina o en una empresa, pedían, o sea, demandaban por daños y perjuicios derivados de uso ilegal de los software, ¿sí? Los software copiados, digamos, pero no comprados con las licencias que correspondían. En estos casos pedían como prueba anticipada la constatación, y ahí iba un oficial de justicia acompañado por un perito ingeniero, un perito en informática, para constatar qué software se usaba en los ordenadores, en las computadoras, en los sistemas que utilizaba, por ejemplo, determinada empresa que iba a ser la empresa demandada. Las que reclamaban eran los titulares de las licencias, ¿no es cierto? Entonces ahí había una cuestión ríspida, porque si le comunicamos a la empresa donde están las computadoras que va a haber una pericia, citación de la contraria, de prueba anticipada para ver qué software utiliza, uno puede pensar que hay un riesgo ahí de que ese software desaparezca, ¿no es cierto? Que no esté más formando parte de esas computadoras cuando concurre a realizar la pericia. En estos casos, en la mayoría de estos casos, aquí sí se recurría entonces ante este temor al noticiamiento al defensor público oficial. Con eso se resguardaba, se intenta resguardar la bilateralidad, el control. Por supuesto que el defensor público oficial puede decidir si concurre, ¿no es cierto?, a la diligencia de realización de la prueba o si no concurre, pero al menos se lo anoticia y con eso se impide, se cubre la posibilidad de que la prueba sea declarada nula o ineficaz. Y aquí tenemos entonces este ejemplo puntual. Acá también la ponderación del resultado del dictamen o de lo que se constate no se va a hacer in situ en ese momento, sino al final del proceso, por supuesto junto con las restantes pruebas. Se puede pedir también informativa de producción anticipada. Esta informativa anticipada, en rigor de verdad, pocas veces se ve en la práctica, pero podríamos pensar en la importancia o utilidad de una prueba informativa previa. ¿En qué casos? Por ejemplo, cuando
lo que queremos, el informe se encuentra en un registro que por ahí, por su antigüedad, está próximo a destruirse, el registro propiamente dicho, o el lugar físico donde se encuentran está sometido, por ejemplo, a un peligro de derrumbe, un peligro de inundación. Entonces, podría en esos casos, sea noticia la contraria, se va a solicitar prueba informativa a tal registro y ahí se cubriría también, en estos ejemplos, la bilateralidad, asegurando entonces la eficacia de esa prueba. La más relevante quizás de las pruebas anticipadas, la que más auge ha tenido y más impacto ha tenido, porque esto se incorporó con la reforma del Código Procesal de la Ley 25.488 en el año 2002, es la que regula y permite, a través de una medida para pedir que se exhiban documentos y eventualmente que se secuestren documentos, tanto que estén en poder de mi futura parte contraria o de un tercero, que permite entonces introducir a través de este inciso lo que llamamos, y lo que ya se venía realizando sin su regulación específica, el secuestro de la historia clínica, ¿no es cierto? Ustedes saben que la historia clínica es una prueba de las pruebas en los procesos donde se demanda por responsabilidad de profesionales médicos, por mala praxis, y entonces aquí el secuestro de la historia clínica cobra especial relevancia como una prueba quizás de las más importantes que puede tener el que quiere demostrar, ¿no es cierto?, con eso. Entonces, ¿qué pasa acá? La historia clínica en general está en poder del sanatorio, del establecimiento, del sector de salud, que va a ser seguramente demandado, a veces del propio profesional. Y aquí sí vemos nítidamente qué pasa con esta cuestión de la bilateralidad. Este es un supuesto donde es clarísimo que podría frustrarse la producción de la prueba en la etapa pertinente por un posible obrar de la parte contraria en quien tiene en su poder la historia clínica, ¿sí? O sea, ¿qué uno podría pensar? Si toman conocimiento, ya fueron a mediación, no hubo acuerdo, voy a demandar y toman conocimiento, podríamos pensar que la historia clínica se altere, o se pierda, o se traspapele. Pensamos que podría ser por el obrar de la parte contraria. Por lo tanto, en estos supuestos, aquí en general se ordena la producción de esa prueba a través de un oficial de justicia, que es el que va a ir, no se secuestra literalmente la historia clínica, sino que eventualmente se fotocopia, la certifica el oficial de justicia y el anoticiamiento, la bilateralidad se hace dando la intervención, anoticiando al defensor público oficial que, como les decía, puede decidir ir a la diligencia o puede decidir no ir. Pero estando notificado se suple ahí la posibilidad de cuestionar la validez de esa prueba. Hay algunos autores y alguna jurisprudencia que entiende que cuando el secuestro de la historia clínica se va a hacer en el propio lugar donde está la parte que la tiene en su poder, que ahí la bilateralidad entonces queda resguardada porque van a la clínica que la tiene. Ahí la clínica ve, observa la diligencia. ¿Cuál es la importancia acá de observar la diligencia? ¿Cómo se hace? Y asegurarse, controlar, ¿no es cierto?, que esa diligencia, efectivamente la historia clínica que se toma y fotocopia es esa misma que estaba, que no se le agrega algo, que se le saca algo, que se le tache una hoja. Es decir, eso tiene que tener un debido contralor, porque eso es después la prueba que se va a incorporar al proceso. Podemos encontrarnos con una historia clínica informatizada, ¿sí? Y aquí el hecho de que está informatizada en un documento común, digamos, no la hace per se que tenga mayor valor probatorio, al contrario, a veces tiene que complementarse con lo que haya escrito, digamos, con la parte escrita de la historia clínica, pero ahí quizás se requeriría de otra tecnología para copiarla, ¿no es cierto?, por ahí para pasarla a un pendrive, para hacerse del archivo digital también, ¿no es cierto? Si tuviéramos una historia clínica digital con firma digital, ahí ya tendríamos una fuerza probatoria mayor, ¿sí? Porque el documento
con firma digital, con esa tecnología de la firma digital, asegura, así si es tomado como se encuentra, digamos, asegura la autenticidad del contenido y la autoría de quien hizo. Ustedes saben que en la historia clínica tienen pautas, ¿no es cierto? No se puede interlinear, no se puede tachar, no se puede dejar espacios, si se salva hay que poner que es un error y salvar, es decir, todas esas particularidades. Pero esta es una de las más importantes, digamos, ¿no? De las que se ven casi en todos los procesos de mala praxis. ¿Sí? Eso tiene datos del paciente, de la futura parte de él, ¿no es cierto? Pero está, digamos, se encuentra en las instituciones. Bien, vamos entonces a la prueba confesional, que es otra de las pruebas cuya producción anticipada también se prevé, pero aquí con una particularidad, que lo que nos dice el 326 es que en proceso ya iniciado, ¿sí? En la demanda, es decir, tiene que haber al menos un proceso iniciado. Algunos agregan, la parte de la doctrina agrega trabada la litis. ¿Por qué? Porque ¿de qué se trata la prueba confesional? Se trata justamente de que respondan, ¿no es cierto?, las posiciones sobre hechos que son personales o de conocimiento personal del absolvente, y esos hechos, que además tiene una consecuencia gravosa, el resultado de la confesional o no ir a la confesional, tiene que surgir de los hechos que se contaron en el expediente, y todavía no los hay, si es que el expediente no se inició. Hay algo importante que me olvidé de decirles en el secuestro de la historia clínica, que es o cualquier otro documento que se pida que se exhiba, y si no se exhibe se puede ordenar, el juez puede ordenar el allanamiento, puede ordenar el secuestro, que son las consecuencias, ¿sí? Ustedes saben que en el desarrollo común del proceso, si una parte con el proceso iniciado pide que se intime a la otra como prueba acompañar a una documental, los efectos del incumplimiento de esa intimación, de ese requerimiento, van a variar según que sea hacia la otra parte, que yo digo que tienen poder esa documentación, o hacia un tercero. Los terceros, como regla, tienen el deber de aportar esa documental ante una intimación con el proceso en curso, como prueba en el proceso. La parte contraria no tiene deber, porque el 388 establece una consecuencia disfavorable, es decir, ahí sería una carga, es decir, si no acompaña la documental, el juez no la va a ir a buscar, ¿sí? No lo va a volver a intimar, sino que tendrá eso en cuenta como prueba indiciaria, como una actitud renuente en contra de la parte que no aportó la prueba. En cambio, si la prueba se produce en este ámbito de la prueba anticipada, fíjense lo que les explicaba del inciso 4, esté la prueba en poder de la contraparte o en poder de un tercero, aquí hay un verdadero deber para ambos, acá hay un distingo, ¿no es cierto?, con lo que pasa en el curso normal de la producción de la prueba, y se puede aplicar tanto a la parte como al tercero una multa por incumplimiento, además de la presunción que se va a crear respecto de la parte, y hasta el secuestro si voluntariamente no exhibe. En las cuestiones de la historia clínica se solicita directamente el secuestro como medida, ¿sí? Ab initio, cuando se pide así la producción anticipada de esa prueba. Bien, me faltan algunas cuestiones para redondear, y después voy a activar los comentarios para que formulen las preguntas, las inquietudes o los comentarios que ustedes quieran hacer. Bien. Vamos entonces en materia de distinción con las medidas cautelares, porque esto que yo les contaba de la citación de la contraria y el temor a que la prueba desbarate por el obrar de la contraria, generó que hay una parte de la doctrina entienda que estos supuestos de prueba anticipada pueden considerarse cautelares, como si fuera una medida cautelar. Otra parte entiende, yo comparto la segunda parte, digamos, que en verdad son distintas de las medidas cautelares. Primero, son medidas conservatorias de la prueba, y segundo, las cautelares tienen otros recaudos, ¿no es cierto? Son provisionales, son instrumentales, son mutables. Aquí estamos con secreta en inaudita parte, aquí estamos con materia probatoria, ¿sí? Y con estos bemoles, con estas particularidades que les contaba del temor fundado, del desbaratamiento, que nos pueden lindar, que nos pueden hacer parecidas a la cautelar, pero
que revisten otra naturaleza porque son medidas de prueba, conservatorias de la prueba. En materia recursiva de estas medidas de producción anticipada de prueba, el código lo que nos dice es que no resulta apelable cuando la medida se concedió, ¿sí? Que lo que es apelable es la resolución que deniega la producción de la prueba anticipada para aquella futura parte que la solicitó. Sin embargo, aquel que fue citado a intervenir, aquel futura parte contraria o parte contraria que es citado, se le noticia de la producción de una prueba anticipada, si bien no la podría apelar porque es inapelable, pero sí podría pedir revocatoria, ¿sí? Ahí podría plantear revocatoria de ese proveído que ordenó la producción anticipada de la prueba. Una vez que se producen las pruebas anticipadamente, estas se reservan si la causa todavía no se inició, hasta que se promueva el proceso. Y luego se incorporan al proceso, y aquí sí me parece importante destacar que una vez incorporadas al proceso, el proceso seguirá su curso y esa prueba queda producida y será valorada por el juez al momento de dictar sentencia, es decir, la ponderación de la prueba anticipada del valor probatorio se va a hacer junto con las restantes pruebas y con los principios probatorios, por supuesto, aplicables, ¿sí? La prueba en su unidad, ¿no es cierto?, toda la prueba producida, la prueba en su comunidad, no importa quién ofreció la prueba anticipada, una vez producida ya es del proceso. Así que ese es el momento en el que el juez se va a ocupar de valorar la prueba cuando tenga que dictar la sentencia. Así que me parece importante que recuerden esto, que recuerden las reglas de producción de las pruebas anticipadas con estas particularidades que les conté. Pero se va a desarrollar como cualquier medio, como el mismo medio de prueba si el proceso estuviera en curso, con estas distinciones que fuimos viendo. Bueno, creo que les dije todo lo principal que me parecía importante que sepan desde el punto de vista de lo práctico. Así que voy a activar los comentarios para ver si alguien quiere preguntar algo o han tenido alguna duda. No veo preguntas todavía. Acá. ¿Qué sucede? Acá me preguntan qué sucedería una prueba anticipada producida en DVD cuya reserva fue pedida si se destruye por negligencia en su cuidado del juzgado. Ojalá que esas cosas no ocurran. En verdad, una vez que se produce la prueba anticipada o una prueba no anticipada, digamos, en el curso del proceso, si la prueba se pierde dentro del tribunal, hay un protocolo a seguir, ¿no es cierto? Habrá que hacer la búsqueda correspondiente. En general, cuando son en DVD, siempre se hace una copia para que también los letrados tengan una copia. Es como si se perdiera un expediente, ¿no es cierto? Habrá que buscar la forma de reconstrucción. A veces es posible, a veces no es posible y habrá responsabilidades eventualmente, pero en general se trata siempre de procurar una forma de resguardo, que haya un duplicado, ¿sí? En el tribunal a veces y a veces en poder de las partes. Pero bueno, no decimos que no pueda suceder. El fundamento para la confesional de por qué se requiere que el proceso esté iniciado justamente es los hechos sobre los que recae la confesional. Y la confesional recae sobre hechos personales, es decir, realizados por el propio absolvente o que son de su conocimiento personal. Si no hay demanda y no hay contestación, todavía no sabemos cuáles son esos hechos, porque uno en la historia clínica puede decir voy a demandar por mala praxis.
prueba de las pruebas, pido el secuestro de la historia clínica. Si se derrumba un edificio, puedo decir, voy a demandar por los daños o los inconvenientes que me ocasiona esto. Pero si yo voy a pedir posiciones a la parte contraria, tienen que estar bien determinados cuáles son los hechos personales o de su conocimiento personal sobre los cuales va a versar la prueba confesional. Si no, no podría llevarse a cabo, ¿sí? Sigo leyendo acá. Acta notarial. Bueno, acá me dicen, acta notarial funciona como prueba. Es un poco amplia la pregunta, ¿sí? No hay... el acta notarial en general es una visión unilateral de algo, ¿sí? Va alguien a constatar. Podría dar un viso, un indicio, bueno, este departamento se está por derrumbar, pero acuérdense que no hubo bilateralidad ahí, ¿sí? Entonces, hecho eso, por ejemplo, con un dictamen pericial, asegura la citación de la parte contraria. Acá me preguntan si hay un lapso para iniciar la demanda. No, en la prueba anticipada no hay, se produce, se guarda, ¿sí? Cuando la inicio la demanda. Pero ojo que en algunos casos, o sea, en el medio, por supuesto, está el plazo de prescripción. Lo que puede ocurrir es que pierda virtualidad, pierda actualidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el ejemplo del derrumbe del edificio. Pero si no, la historia clínica va ahí al tribunal y queda reservada hasta que se inicia el proceso. No hay un plazo. Sigo leyendo las preguntas. ¿Cómo se incorpora la prueba anticipada? Bueno, la prueba anticipada, que yo les conté que si se inicia el proceso si inicia la prueba anticipada antes de iniciarse el proceso, es un expedientito, ¿sí? Se inicia, como les conté, con un escrito, pero se forma un expediente. Y seguramente cuando sorteen la pretensión de fondo, ese proceso de fondo va a ir a tramitar por conexidad al mismo juzgado donde tramitó la prueba anticipada y se va a acollar la prueba anticipada al expediente principal, ¿sí? O se va a hacer constar que hay un expediente de prueba anticipada, queda incorporada. Una vez... Bueno, acá hay otra pregunta parecida, ya la resolvimos. Bueno, acá me preguntan si antes de iniciar un proceso de usucapión se puede pedir una prueba informativa al registro de propiedad inmueble. Los informes al registro de propiedad inmueble no requieren de una orden del juez, ¿sí? Cualquier letrado o a través de alguien que se ocupe de hacer esa gestoría puede pedir un informe al registro de la propiedad. Si ustedes quieren saber quién es el titular registral o si tienen los datos de la matrícula del inmueble y quieren saber cuál es el estado de dominio de ese inmueble, no necesitan de una orden de un juez para producir esa prueba anticipada. Además, no vería ahí en ese ejemplo el riesgo de que no puedan obtenerla oportunamente, ¿sí? No sé si sería un supuesto ahí. Acá me preguntan, ¿prueba anticipada aún sin mediación? Sí, prueba anticipada aún sin mediación, porque el código dice el que vaya a ser parte en un proceso, y por supuesto que si ustedes van a pedir el secuestro de la historia clínica, la deberían pedir antes de ir a la mediación, porque si no, van a mediación y ahí puede haber anoticiamiento efectivo de un inminente reclamo y puede frustrar la medida. Extenderse sobre la confesional. Bueno, la confesional ya lo expliqué. Los chats de WhatsApp, ¿qué valor probatorio tienen? Ese es un tema trillado. Creo que algo habló la doctora Wannan en familia al respecto. Siempre hay que corroborar esas pruebas tecnológicas, a mi modo de ver, con otras pruebas corroborantes, ¿sí? Per se no siempre tienen valor probatorio. Primero hay que ver cómo se obtuvo. La prueba obtenida ilícitamente, en principio, como regla, no es eficaz, no tiene valor probatorio. Y segundo, el mensaje de WhatsApp que uno puede mostrar que recibió en el teléfono, sí uno puede inferir que vino de un número telefónico y que eso es lo que nos escribieron.
pero no es certero, sino es un documento con un grado de autenticidad per se, como puede ser algo, por ejemplo, un mail que esté enviado con el sistema de la tecnología de la firma digital, que ahí sí no podemos dudar ni del contenido ni del remitente, pero en el WhatsApp podemos dudar de que alguien agarre un teléfono y manda un WhatsApp y no es el dueño del teléfono, ¿sí? Un tema complejo, por ahí en otra charla. Se inició un expediente con prueba anticipada, debe recaer el mismo juzgado. Sí, eso ya lo contesté. Sí, es verdad, los efectores de salud, ante el pedido del interesado de la historia clínica, tienen que entregarla, ¿sí? Pero hay un plazo de entrega, no se la entregan en forma inmediata. Entonces, ahí el secuestro de la historia clínica puede venir a ser de utilidad para la cuestión de la espontaneidad. Bueno, quiero, como está ahí la historia clínica, en el estado en que está, ¿sí? Para evitar su manipulación eventualmente. Sí, la multa surge del 329, exactamente. ¿Sí? La multa, el artículo 329 es el que contempla la posibilidad de poner una multa. Acá me preguntan si cualquier testimonial puede ser anticipada. Cualquier testimonial que marque en los supuestos que les dije del inciso 1, ¿sí? Que el testigo sea una persona avanzada de edad o que esté gravemente enfermo o próximo a ausentarse del país. Sí, el bono lo piden. El bono se presenta junto, acá me preguntan el bono del Colegio de Abogados, se presenta cuando se inicia, es un expedientito autónomo, el expediente de solicitud de una prueba anticipada antes de la demanda, ¿sí? Ahí acompañan el bono. Bueno, a ver. Acá me preguntan si tengo que pedir prueba anticipada para que el registro de propiedad no modifique su informe. En verdad, el registro de propiedad es un organismo público que informa los datos que surgen de sus registros, ¿sí? El registro se modificará eventualmente si hay, por ejemplo, ingresa un embargo o se vende el inmueble, ¿sí? Por ahí se confunde, no sé a qué apunta la pregunta, pero se puede confundir eso con lo que podría ser alguna especie de medida cautelar, por ejemplo, una prohibición de innovar. Y si la historia clínica está informatizada, también lo respondí, puede pedirse con un peritaje técnico, o sea, el secuestro con el oficial de justicia y un perito informático para copiarla según el tipo de tecnología que tenga. Bueno, si no hay más preguntas, voy a mirar a ver si hay alguna más. Un gusto para mí haber estado con ustedes en esta charla, seguramente nos vamos a ver en alguna otra y bueno, que tengan mucha suerte. Muchas gracias.